Bueno, buen día a todos, entonces, los que están llegando ahora un poquito más tarde, pero repetía, administración es hacer, es prever, organizar y mandar, está orientado a la acción. Esta acción implica no una acción ciega, sino que hay algo de atrás de esa acción, que es la toma de decisión. Y en toda toma de decisión, esto va para Malena, que va a hablar el próximo jueves, tenemos dos aspectos que se tienen en cuenta, lo vamos a ver después, que son los valores y los hechos. Entonces, cuando hablamos de valores y hechos, estamos hablando de nuestras preferencias, que son los valores. Son los que cada persona prefiere, lo que tiene antes que después. Ustedes saben que hay dos enfoques para analizar la vida, o para analizar el mundo, o para la ciencia. Es el enfoque ontológico y el enfoque teleológico. Entonces, cuando hablamos del enfoque ontológico, estamos hablando del ser, averiguar qué es el ser. El ser es todo lo que existe. No somos seres, nosotros somos seres humanos, pero hay otras cosas que existen. Y todo lo científico se ubica fundamentalmente hacia el ser, hacia lo que es, hacia lo que existe. Entonces es el enfoque ontológico. En cambio, el enfoque teleológico tiene que ver con la partícula teleos, que significa fines. Entonces, se habla de fines. De fines. Entonces, que nuestra conducta es un medio para alcanzar un determinado fin. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, analícenlo, porque lo tienen que ver toda la vida, tiene que ver con el concepto de racionalidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con el concepto de racionalidad. Entonces, estamos hablando de estos dos enfoques, el ontológico y el teleológico, y dentro entonces de este concepto, el tema era los valores, y queríamos decir que los valores son nuestras preferencias, y nuestras preferencias tienen que ver con qué fines preferimos y con qué medios preferimos. ¿Con qué medios? Con ese. Entonces, yendo a este tema, entonces, toda la acción está basada en nuestros valores, pero por un lado, y por otro lado los hechos, la realidad. Ahora, ¿qué pasa con los valores? Los valores tienen que ver con la ética. Porque la ética, que también la llamamos moral, no hago una diferencia acá, pero la ética tiene que ver con el deber ser. ¿Cómo deben ser las cosas? Entonces, ese deber ser, todo esto son valores. Hasta ahí estoy hablando de valores, por más que mencioné hechos por este lado. Entonces, acá tenemos los valores y es el deber ser. Por otro lado, está lo que es. Entonces, esto es lo que es el ser. Y observemos entonces la diferencia que hay. Uno es, ¿cómo quiero que sean las cosas? Tenemos acá. Y por acá tenemos, ¿cómo son las cosas? Entonces, esta es una diferencia muy importante a tener en cuenta, porque todos nosotros somos los que decidimos, pero hay quien decide por nosotros. No, que tenganlo bien claro. Porque cuando inventaron este aparatito que tengo acá, ¿ven? ¿Qué dijeron? Ah, no, con esto estoy conectado con todo el mundo. ¿Y por qué? Y porque acá dentro está la computadora, es un poquitito así. El procesador es una cosa muy pequeña. Entonces, eso es un hecho que existe y entonces nosotros tenemos que manejarlo. Bueno, pero todo esto viene a cuento para el caso de Candela, que va a hablar de James March, porque ella va a hablar de un tema que lo podemos vincular con esta palabra, que es, le decimos nosotros, por ese cambio del lenguaje que se impuso en un determinado momento antes que ustedes nacieran, porque hasta el año 80, más o menos 82, hablábamos de enfoques. Buen día, Natacha. Enfoques de administración, distintos puntos de vista sobre cualquier tema, y después se empezó a hablar de abordajes. Cuando hablamos de enfoques, hablamos de approach, pero usamos la palabra abordajes en el sentido similar,
porque dado que abordaje tiene que ver cómo acercarnos. Entonces la palabra que les quería mencionar, que sí que se utiliza igual, lo usamos en inglés, que es el approach. Un approach es un enfoque hacia un tema. Entonces un abordaje es como... tiene muchos conceptos el abordaje, pero podríamos decir que un choque, acá está, podríamos decir que un choque entre dos barcos es un abordaje, pero también un abordaje tiene que ver con un pirata, con piratas, ¿no? Acercarnos a un barco y tomarlo, y eso es un abordaje. Por lo menos así, en las películas de piratas se llamamos abordaje, porque un barco choca al otro, pero además lo toma. Pero también nosotros vemos la palabra abordaje como, ¿de qué lado nos ponemos? ¿De qué lado? Por la proa, guarda que por la proa es muy duro. Por la popa, y por la popa se me escapa. Por babor o por estribor es más fácil, ¿eh? Entonces podemos entrar por derecha o por izquierda, babor izquierda, estribor derecha. Entonces, ese es el concepto del abordaje. Entonces, cuando nosotros vimos en un primer momento, y ya habló sobre estos temas un poquito, hablaron, no sé si están presentes, Santiago Leal no lo vi, sí la vi a Malena, que hablaron de Henry Fayol, entonces, y de Taylor, ¿no es cierto? Bueno, cuando voy a sacarlo pasar ahí, no me deja entrar. A ver. En cualquier momento van a entrar los que llegaron tarde, en cuanto pueda los admito, pero quiero decir, acá dice Mauro Pérez, a ver, admitir a Mauro Pérez, bien. Entonces tenemos lo que dijeron, lo que expusieron un poquito Malena, es el enfoque basado en la organización. Hablando de organización, desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista formal. ¿Y qué es lo formal? Las formas. Y bueno, lo formal, las formas, es cómo vemos, cómo alguien planteó las cosas, digamos. Por ejemplo, en un esquema formal, la Facultad de Ciencias Económicas está incluida dentro de la Universidad de Buenos Aires. Y hay, digamos, 20 unidades. Creo que son 16 facultades, hay 4, más o menos, 4 centros no universitarios que son hospitales. Entonces, la Universidad de Buenos Aires tiene una estructura, que después tiene colegios universitarios, escuelas de secundaria. Entonces, esa forma parte de lo formal, de la estructura. Y ahí nos tenemos que mover. Y cómo está establecido cómo se debe trabajar. Pero a la vez está... Entonces, ese es el enfoque clásico, ¿no? Ese enfoque clásico tiene que ver más que nada con, llamémosle así, vuelvo a repetir, la forma, las normas, los reglamentos que establecen cómo hacer las cosas. Es un enfoque importante porque establece cómo laburar, cómo producir, qué es la unidad de producción. Porque sin unidad de producción no podemos existir. Ayer estaba escuchando por televisión algo que se olvidó, que dijo alguien que se postuló, que dijo que de acuerdo con la doctrina, no con la realidad, vamos a ver qué dice la realidad, pero de acuerdo con lo que se llamó doctrina, como representan a los que trabajan, dice que si viviera Perón se afiliaría a un partido, no a otro, porque ese partido era de los que trabajan, no de los que no trabajan. Entonces, el enfoque clásico te está explicando cómo trabajar, es decir, para cómo hacer las cosas. Entonces hay dos enfoques fuertes, uno que es, digamos, el de Taylor, que puso énfasis en la eficiencia,
y otro, el de Fayol, que puso la eficiencia, vamos a decir, en el taller, vamos a hablar, ¿eh? Llamamos taller a la fábrica. Y otro, el de Fayol, que puso énfasis en lo que llamamos la administración general. No solo el taller, sino el resto de la empresa, el resto de una unidad económica, el resto de una unidad de producción, cómo llevarla adelante. Porque podríamos decir que la economía habla teóricamente de cómo son las cosas, pero la administración aplica los conocimientos económicos a llevar adelante la actividad. Entonces es un tema concreto, el de la administración, que hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, entonces ese sería el enfoque clásico. Después hubo otros autores, otros chicos que vieron otros autores. Tengo acá anotado a Aquilio Bruno, que parece que hoy no vino, que le tocaba hablar el jueves pasado de Elton Meio. ¿Qué es Elton Meio? Es otro enfoque en el cual Elton John no, Elton Meio era un autor que era súper taylorista. Elton Mayo, si ustedes ven y leen un poquito más, se meten un poquito en el tema, era como hoy día, vieron que cuando yo tenía la edad de ustedes, nosotros estábamos por encima de Australia, por ejemplo, en ganadería, por ejemplo, en economía, en Producto Bruto por habitante. Ahora nos ha superado, pero ¿qué pasa? Elton Mayo era australiano. Los australianos hablan inglés. Ustedes vieron que Australia está hecha con los presidiarios que echaron de Inglaterra y los mandaron a Australia. Eran todos presos condenados. Pero bueno, se han desarrollado en 200, 300 años. Y entonces, este señor Mayo era profesor en Harvard, ¿no? Era profesor en Harvard, y como un profesor, generalmente sigue las doctrinas del momento, y Harvard enseñaba, pero la Universidad de Harvard, Administración, nos enseña, como estamos haciendo nosotros por televisión en este momento, y solamente a nivel teórico, a nivel de hablar, sino que hay que aplicarlo. Entonces los alumnos tienen que formar equipo de trabajo y trabajar en empresas para aprobar la materia, administración. Entonces Elton Mayo trabajaba en empresas con los alumnos universitarios. Entonces él empezó a aplicar los principios de administración de Taylor. Pero ¿qué pasa? Se dio cuenta de que en el lugar en el que trabajaba existía cosas que él no advertía, porque se encontró con estábamos hablando en ese momento alta tecnología, en la década de 1920, hace 100 años. ¿Qué puede ser alta tecnología hace 100 años? Esto, ¿ven? Esto que para nosotros es alta tecnología. Bueno, hace 100 años se llamaba teléfono, porque hace 150 no existía. Acá el presidente que tuvo teléfono se llamó Sarmiento, tenía su teléfono, algo así como 1870 y pico, Guerra del Paraguay. ¿Y qué pasó? Había 4 teléfonos en Buenos Aires, por lo tanto él hablaba con un amigo y con otra persona, porque había 4, 5. Buenos Aires tendría 1.500.000 personas en esa época. Ahora tenemos 3 millones, hablo de Capital Federal. Entonces, por supuesto que hay 17 millones en provincia de Buenos Aires y muchos de ellos en los alrededores de la capital, ¿no es cierto? Que está repleta. Yo mismo estoy en este momento en San Isidro, en Vicente López, cerca de la Facultad de Ciencias Económicas de Martínez, de la sede de Martínez, alejado de capital, que está muy, muy llena de gente y muy llena de polución en este momento. Entonces, ¿qué les quiero decir? El teléfono, lo novedoso, ¿no es cierto? Entonces era la compañía de teléfonos ATT. En esa compañía de teléfonos, ¿quiénes trabajaban? Se consideró un gran avance que trabajen las mujeres, porque se multiplicaba por 2 la fuerza de trabajo, se dividía por 2 el salario, porque ustedes saben la ley de hierro del capitalismo. Cada uno trabaja para poder subsistir mayormente. Entonces, como la subsistencia se la puede pagar uno, la pueden pagar 2. Si trabajan 2, la subsistencia
es la mitad. Entonces el trabajo a la mitad aumenta la fuerza de trabajo. Bueno, las mujeres trabajaban en ATT. ¿Por qué? Porque no había que hacer algo muy trabajoso, muy forzoso, no requería mucho músculo en ese momento. Ahora tenemos máquinas más automatizadas, tenemos robots para las tareas repetitivas. Que era armar los teléfonos, que no eran así automáticos en un chip, sino que eran con muchos tornillitos y tuercas y cablecitos, llamados relé y cosas por el estilo. Que ahora no saben lo que es un relé, ¿no? Pero son contactos. Entonces, como las mujeres estaban ahí, que eran chicas jóvenes, por supuesto, como las que hoy trabajan en un supermercado, o trabajan en una autopista, que son los trabajos ahí en la Argentina, un supermercado y una autopista, cajera en el supermercado, cajera en la autopista, trabajo de baja calidad. En este caso, eran obreras armando los teléfonos. Entonces, se sentían bien. Entonces apareció un tema importante que es la motivación y el espíritu de grupo. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces, eso es lo que se ha hablado en clase en estos días. Ahora, hoy, bueno, también aparece, como por ejemplo con Lippitt White, o Kurt Lewin, vamos a decir Lewin, después yo no lo entiendo si me dice Lewin, puedo entender si le dice Lewin, pero bueno, Kurt Lewin, que hablo, también continuando, por supuesto, del Tomayo, ¿no es cierto? Encontramos el tema del liderazgo, y el tema del liderazgo lo podemos definir como alguien que tiene seguidores. ¿Quién es un líder? El que tiene seguidores. Y si vos tenés seguidores, es porque tu seguidor piensa que te va a alcanzar. Pero vos estás más adelante, vos estás caminando adelante y sigue tus pasos. Ese es un líder, un conductor. Vos te tomás el colectivo y el líder es el que maneja el colectivo, ¿viste? Porque él dice por dónde vas. Entonces, más o menos parecido es un líder. No es que un líder sea algo que es distinto, sino que te marca el paso. Bueno, y eso existe en los seres humanos. Acuérdense que tenemos un comportamiento gregario, y al tener un comportamiento social, aceptamos pautas sociales, y acá cuando hablamos de pautas sociales, ya estamos hablando de cosas distintas. Una pauta social ya no es la norma que fija el gobierno, es decir, la ley, o el Estado que se apropia y expropia los poderes individuales. La fuerza la expropió y la monopoliza el Estado. Ahora hay un Estado sin fuerza porque no tiene cómo hacerse obedecer. No es un Estado, es una destrucción. Entonces, están por un lado las normas legales, en este caso en la empresa, lo formal, y por otro lado, las normas de grupo, las pautas sociales. Entonces, seguimos muchas pautas sociales, los seres humanos, y entonces esas son, no vienen de arriba hacia abajo, como se suele decir, considerando arriba la dirección, sino que surgen del grupo, de abajo hacia arriba, y los líderes se apropian de esas pautas para llevar adelante las acciones. Bien, entonces, yendo por tiempo, por estos conceptos, llegamos entonces a definir este segundo enfoque, que es el enfoque de las relaciones humanas. Ahora vamos a ver en la clase de hoy un poquito, este tema de relaciones humanas. Lo vamos a ver desde otro enfoque más moderno, que le vamos a llamar, por ejemplo, desarrollo organizacional. Y lo meto ahora, antes de ver Simon, para vincularlo más que nada con relaciones humanas y con lo formal, con lo establecido, con la norma. Entonces, voy a citar a un autor que se llama, dos autores muy conocidos, Blake y Mouton. Tuve que buscar algún autor que no les toque a ninguno, ¿no? No les tocó a ninguno.
Bien, para así no les saco tema a los chicos. Pero ¿qué es Blake y Moulton? ¿Qué son Blake y Moulton? Miren, lo voy a decir, esto está desarrollado en Estados Unidos. Observen lo siguiente. Más adelante lo vamos a ver, seguramente en las próximas clases, si no es en la que viene, en la otra. Vamos a ver cómo lo enfoco, después les digo, está en el programa. Pero hay un concepto, hay un autor, que ustedes ya lo vieron, lo criticaron, que se llamó Max Weber, que Max Weber es más bien sociólogo, ¿no? Es más bien economista. Eso es más bien, porque él en la facultad, cuando estudió, como era un tipo que de cierta posición económica, un burgués, no era alguien poco cultivado, sino muy cultivado, alemán, tengan presente para saber, era abogado, ¿no? Entonces, porque tampoco existía en el siglo XIX la carrera de administración y la carrera de economía. Entonces, no existía. Entonces, sí existía la carrera de ingeniero, que era entre las que nos paramos las ciencias económicas, entre la ingeniería, que tiene que ver con la realidad, y el derecho, que tiene que ver con el deber ser, con los valores, con las normas, con las reglas. Entonces, más que ustedes recuerdan por el tema del poder, ¿no es cierto? Por el tema de la autoridad, lo vamos a tocar un poquitito cuando veamos el enfoque burocrático y el enfoque estructuralista, porque recuerden que lo burocrático no anda debido a que omite totalmente la realidad, o sea, no la realidad presente, porque lo burocrático se basa en la realidad presente, sino que omite cómo evoluciona la realidad en el futuro, la adaptación al futuro. Ese es el tema fuerte de lo que es la burocracia de Max Weber, adaptarme al futuro. Pero fíjense, Max Weber escribió un libro que se llama El espíritu del capitalismo. No sé si algún profesor se lo citó, este libro, pero ese libro hizo mucha fuerza, mucha rosca. Creo que fue en 1904, hace más de 110 años, 115 años que se publicó. Y el espíritu del capitalismo habla de por qué Estados Unidos se desarrolló, o Alemania se desarrolló, y por qué no se desarrolló tanto otros países como Francia o como Italia, y para qué decir Hispanoamérica, desde el río Bravo hacia el sur, es decir, México para abajo. Entonces, a ver, ¿alguien lo leyó este libro? ¿Alguien se lo trajo? ¿Alguien mencionó? Es el momento de decirlo, así me ayuda. Fíjense. Ahora le voy a preguntar, voy a ver si está, bueno, este concepto que plantea es muy importante, porque tiene que ver con una realidad, no con las leyes. Fíjense, hay un señor, estamos hablando del siglo XVI. Siglo XVI, el descubrimiento de América, ¿no? Se descubrió el siglo XV, pero a fines, faltaba 8 años para que termine. Entonces, en el siglo XVI, Fuerza América, Carlos V, rey español que no hablaba castellano, porque era de extracción alemana, que en su reino no se escondía el sol, pero Carlos V se encargó de la conquista de América. El que le siguió fue Felipe II. Ellos tenían todo el oro y la plata de América, porque tenían esos galeones, no galeones, sino galeones, llenos de oro. Y entonces los llevaban para España. Pero España, ¿qué hacía con el oro? Compraba lo que quería y el oro se lo daba a los que lo vendían, ¿no es cierto? Lo que ellos querían. En conclusión, el oro se iba para Alemania, se iba para otros países, no para España. Por eso España no se desarrolló, siglo XVI. Ahora, ¿cuál es el espíritu? En esa época empezó a pasar, en ese siglo, hubo lo que se llamó la Reforma. Entonces, el mundo occidental y el mundo cristiano, todos, ahora que estamos en Pascua, la semana pasada fue la Pascua judía, ahora estamos en la Semana Santa cristiana.
Entonces, la reforma fue en contra del Papa, más que nada. Se consideraron que ciertas normas o que la corte estaba corrompida, entonces aparecieron algunos reformistas, que todos los conocemos, no sé dónde me fui, entonces tendríamos aquí a Lutero, Martin Luther, teníamos a Calvino y a otros, ¿no? Más reconocidos Lutero Alemania, Calvino Francia, Calvino Suiza. Los calvinistas eran en Francia los hugonotes, y los hugonotes hubo la matanza de San Bartolomé, que se los mató a todos en Francia. Los hugonotes, los que encontraron en ese momento, entonces fueron a Inglaterra, y en Inglaterra se tomaron el barco Mayflower, eran puritanos. Recuerden que en Inglaterra había habido, además de esto que era de índole ideológica, había otro que era Enrique VIII, que aprovechó, Enrique, ¿no? Octavo era Enrique, que aprovechó para separarse, para casarse con Ana Bolena, y se había olvidado que él había estado casado antes con la hermana del rey de España, Felipe II, y el Papa no le dio el divorcio. Entonces, como no le dio el divorcio, porque estaba prohibido el divorcio en general, se podía dar en particular, él se puso por sí mismo. Entonces estaban los anglicanos, al día de hoy la reina de Inglaterra, Elizabeth, Isabel de Inglaterra es la papa, digamos, es la jefa de la religión anglicana. Los obispos siguen utilizando el mismo rito, pero dependen del rey, en vez de depender del papa. Ese es el anglicanismo. En cambio, los puritanos eran protestantes. Bueno, igual que los otros también son protestantes, pero dependen del rey. Entonces, eso es lo que dijo este autor sobre el espíritu del capitalismo, que dice que los católicos están más orientados hacia la pobreza, en cambio los protestantes consideran que la riqueza, tener plata en este mundo, es la forma que llegan al cielo. Entonces, eso es un poquito compartido con los judíos. Entonces, ese es un tema importante. Por lo tanto, la administración es fuerte para generar dinero, porque es lícito tener dinero por buenas artes, porque demuestra entonces un anticipo de lo que va a ser el cielo. Bueno, chicos, vamos a Blake y Mouton. Para no hacerlo muy difícil, Blake y Mouton son conocidos, son autores más modernos, ¿no? Hablaron, creo que lo había escrito ya, Managerial Grit. O parrilla gerencial. Algunos le dicen grilla, ¿vieron? Parrilla, como empieza con grit, decimos grilla. Parrilla gerencial. O parrilla de manejo, la parrilla. ¿Por qué parrilla? Bueno, porque parece una parrilla el dibujo que ellos hicieron. Ahora, ¿de qué hablan Blake y Mouton? Vamos a ver estas dos orientaciones. Hablan de la orientación. Y estamos hablando del desempeño de una persona humana, de un ser humano. Y entonces, ese desempeño, cualquier persona humana trabajando, puede tener, hablamos, 4 orientaciones. Ahora yo en este sistema, a ver si puedo hacer un dibujo, por ahí nunca pude hacer un dibujo en mi vida, pero ahora parece que a lo mejor con esta máquina me sale bien. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer. Acá lo tengo. Uno para ahí. Otro para... Otro para acá. No, no. Acá vamos a salir. Ahí está. Entonces.
tendríamos acá ponemos orientación a relaciones humanas. Y acá ponemos, según este autor, orientación a la tarea. Entonces, desde este punto de vista, nos plantea midiendo en grados, de alguna manera misteriosa, medimos en grados. Borré todo. Bueno, está bárbaro esto, empiezo de nuevo. Entonces vamos a poner acá. Estos dibujos habrá que hacerlos con alguien que sepa dibujar mejor que yo con estos temas, pero es una forma de medir la orientación a la tarea, ¿no es cierto? En grados, vamos a poner. Supónganse lo siguiente, horas de trabajo. Horas de trabajo es una forma más práctica de medir, pero no lo queremos medir formalmente como horas de trabajo, sino como orientación al trabajo. Dedicación al trabajo, es decir, si lo medimos en horas, observemos. Hay, en este caso, 4 conductas que podemos definir acá, que serían, vamos a verla acá, una conducta que sería con poca orientación al trabajo y poca orientación a las relaciones humanas. Es una forma de una persona, le llamaríamos vago en Argentina, vamos a decirle una forma de actuar separado. Un mínimo tengo que unirme, pero lógicamente el mínimo indispensable. Entonces, ese sería una forma de actuar, uno de los 4 estilos de liderazgo. El segundo sería 1.9, que sería un liderazgo dedicado o una actuación. Liderazgo cuando tenés gente a cargo, pero si vos no tenés gente a cargo, estás en la base de la pirámide, estás trabajando, dedicándote a tu trabajo, y poco te ocupás de las relaciones humanas. Después tendríamos un tipo de liderazgo 1.9 estaría acá, ¿no es cierto? O 9.1. Vamos a observen cómo lo estamos marcando. Bueno. No, perdón. Voy a cambiar los números para que sean lógicos. Vamos a empezar con las abscisas, ¿no? La X va primero. Entonces tenemos 1.1 es este. 1.9 es este que está acá. El de arriba, este sería. Entonces, el de arriba lo vamos a llamar, le cambiamos el nombre y le vamos a poner dedicado el de abajo. El de arriba lo vamos a llamar, el que está acá arriba, más que nada orientado a las relaciones humanas, lo llamamos relacionado. Después sí tenemos 9.1, que es el de abajo, hasta un nivel mínimo de relaciones humanas, ahí sí lo llamamos dedicado. Y después tendríamos alguien que estaría totalmente vinculado a ambos aspectos. Entonces lo llamaríamos integrado. Integrado estaría acá. Ese que está acá es el 9.9. Porque tiene un máximo de orientación al trabajo y un máximo de orientación a las relaciones humanas. En cambio, el 1.1 lo tenemos acá, más o menos.
y acá tendríamos el 9,1. ¿Está? Y por acá tenemos el 1,9. Bueno, con estos números, si además de todo esto que hago yo, lo juntamos, que no lo quiero hacer para no ser un garabato muy grande, sale esta famosa parrilla. Porque utilizo cuadrícula y va a quedar una parrilla. Tenemos 4 estadios de forma de trabajar en una empresa. Forma en que toda la gente de la empresa se ocupa. Cómo la empresa está, cómo la persona está vinculada con su tarea. Y nosotros que estamos en administración, con este simple esquema de 4, vamos a hacer un ejercicio ahora, oral. Ustedes me van a decir cómo lo ven. ¿Cómo lo ven? Un poquitito, ¿eh? Momento. Le voy a preguntar a alguien que da la cara. Entonces le pregunto a Andrés Gifoni. Andrés, a ver, ¿recordás lo que yo dije? ¿Lo viste esto en algún otro momento de tu vida? Por ejemplo, en el libro de Chiavenato. ¿Te fijaste si ahí está? No. No. Bueno, nadie lo vio porque no es un tema de los más comunes para tratar, pero es un tema importante. Entonces, Andrés, lo tomo simplemente para conversar. Le toca a Philip Selnick, tampoco es un tema, Philip Selnick, Andrés, es un tema que vamos a tratar seguramente lo máximo 2 días más, 2 semanas más. Está vinculado con lo que se llama estructuralismo, ¿no? La crítica a los burócratas, la crítica a Weber, el esquema de burocracia. Ahí es una crítica fuerte que hizo Philip Selnick, y le recomiendo a Andrés Gifoni, a cualquiera, el libro de March y Simon. Hay eso es lo mismo para quien va a hablar la semana que viene, el jueves de March. March escribió con Simon el libro March y Simon, un libro muy difícil. Les aclaro que hace muchos años, cuando yo era profesor de esta materia, daba la materia solamente con March y Simon. No daba otro tema, era el único libro para leer, March y Simon. En castellano, por supuesto. Se llama Teoría de la Organización. Pero bueno, entonces en uno de los capítulos hace la crítica de Max Weber, ¿no? Y lo llama estructuralismo. Bueno. No sé quién va a hablar de March y Simon, la verdad que estoy medio de March. Pero bueno, porque... Bien, vamos entonces a retomar el tema de este autor, de Blake y de Mouton, que plantea lo siguiente, y le pregunto a Andrés. ¿Pescaste lo que yo dije? ¿Qué quiere decir 9 en cuanto a orientación a las relaciones humanas y 9 en orientación al trabajo? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos dedicamos mucho o poco al trabajo cuando decimos 9? ¿O mucho o poco a las relaciones humanas? No, me parece que es un poco de ambas, ¿no? O sea, es un montón de una y un montón de otra, me parece a 9,9. mí. Eso es 9,9. Sí, sí, sí. Exacto. Ese montón. Porque fíjense ustedes lo siguiente. Nosotros estamos hablando para fijar la idea, no es exactamente lo que dijo el autor, pero si yo lo fijo en horas de trabajo, yo digo que mi trabajo me lleva no todo el día, como en Argentina, que tenemos la ley de trabajo que te da 8 horas máximo, pero después vos tenés 4 trabajos y trabajás 36 horas. ¿Cómo puedes trabajar 36 horas? Y bueno, al hospital voy 1 hora de las 8, cobro por 8. Y el otro puesto voy a dormir, de sereno. Entonces, claro, vos así trabajás 36 horas, pero la idea norteamericana y la idea de administración y la idea de
del management es trabajar en tu trabajo, en una tarea, en tu actividad. Entonces vos trabajás 9 horas. Entonces, si vos trabajás 9 horas dedicado, o 9 horas orientado. Ahora, porque hay, lo peor que te puede pasar, según este esquema, es estar en el 5-5. Es decir, algo que lo podemos llamar transacción, un poco de cada cosa. O transición. Transacción es un negocio, ¿no? Entonces, cuando estás en transacción, decís, mitad y mitad, un poquito de cada uno. Sí, pero no llego a un esfuerzo importante. Entonces acá lo que está hablando, 9 por 9 y 9 son 18. Imagínense que le quedan 6 horas para dormir. O sea, vos estás vinculándote con tus compañeros de trabajo fuera del lugar de trabajo. Vos estás disponible siempre para el trabajo. Algo así como el comisario Montalbano, que está durmiendo y de noche sale a hacer las cosas. Entonces, estás totalmente integrado. Entonces, observen lo siguiente. 1-1, vago, separado, poco trabajo. 9-1, mucho trabajo. 1-9, muchas relaciones humanas. Si ustedes lo ven, y lo estoy ayudando, estoy dando un tema, vamos a decir que 9-1 es Taylor. Porque Taylor te está diciendo que el obrero, estamos hablando del siglo XIX, tema de esclavitud, no existía el alfabetismo como hay hoy. En Brasil, creo que el 80% era analfabeto. En 1880, Buenos Aires tenía la característica de que tenía muchos alfabetizados. Sarmiento había generado la alfabetización como una gran tecnología. Entonces Taylor los hacía trabajar. Dividía, el que piensa es el patrón y el obrero hacer la tarea. En cambio, el 9-1 totalmente, digamos, relacionado sería Mayo, Elton Mayo y sus seguidores, ¿no? Los Liebberger y esa gente, Lillian, etc. Teníamos entonces que un caso es cómo trabajar, y nos olvidamos de la gente, del corazón, de las relaciones humanas, el ser humano en sí. Y Mayo se ocupa de las relaciones humanas, del ser humano, del personal, pero no se ocupa del trabajo, de cómo hacer el trabajo. Eso lo dejo un poco de lado. Entonces, y después tendríamos estos autores que tenemos acá lo podríamos meter, si ustedes quieren, a Simon, para empezar a hablar, ¿no es cierto? Después tenemos todo lo que es la escuela, todo lo que es la corriente americana, norteamericana. Y acá en uno podríamos hablar de la burocracia, del burócrata. No quiero ponerlo a Weber ahí, pero piensen en Weber. Entonces observen ustedes en 4 formas distintas de encarar la actividad, el hacer en la empresa. Ahora, lo que dijeron Blake y Mouton es acá. Blake y Mouton hablan de que esta es la forma que debe trabajarse, no otra. 9-9. Esa es mi forma. Ahora, aparece Reading. Y aparece con esa forma de esquema que se llama, no es de él la teoría esa, pero vamos a hablar de teoría Z, partiendo de que esta teoría de Taylor, estos otros autores lo han hablado, es la teoría X, y el enfoque de Mayo es la teoría Y. ¿Y qué diferencia hay entre la teoría X y la teoría Y? La teoría X la podemos llamar, estamos hablando de motivación. ¿Cuál es la motivación en Taylor? La motivación son los pesos. Entonces, si estamos hablando de que estamos motivando por el dinero, alguien dice el látigo. Si yo quiero que mi burrito ande, cuando no tiene ganas, aplico el látigo. Aplico el poder.
y tengo poder a través del látigo. En cambio, cuando estoy en mayo, o medio, lo que estamos hablando es de la Y. Cuando hablamos de Y, estamos hablando de la identificación. Esto ya lo mencionó Simon, que lo vamos a ver pronto. Identificación. ¿Qué es la identificación? También, para ser menos claro, orientación. Otra forma de ver la palabra orientación. Pero la identificación de la Y que utilizamos para caracterizar a Mayo es que el obrero, la obrera, la chica de ATT de 19 años y los profesores jóvenes que iban ahí a controlar cómo trabajaban, las obreras laburaban como locas. Las que estaban cerca de los profes trabajaban 4 veces más que los demás, o muchas veces más, fíjense cuántas. Entonces, eso era que estaban identificadas, ¿viste? Entonces, en ese caso, entonces la identificación significa sentirse próximo a tu jefe, sentirse bien con la organización, bien con lo que estás haciendo. Entonces, Mayo pone entonces la identificación y Taylor en el poder, en el látigo. Por esa identificación, ese látigo, también ha recibido el nombre de, no para insultar, sino para mencionar, zanahoria, ¿no? La zanahoria la tengo clara y se me superpuso, está bien, así somos nosotros, así es el mundo superpuesto. La identificación y la zanahoria. Entonces nos encontramos con que es el burrito que le decimos, mañana vas a ascender, mañana vas a tener un mejor puesto, si haces las cosas bien pasás, si das el examen bien te sacas un 10, y después le pongo 4 menos. Profesor, se está escuchando un poco mal, no sé qué pasó. Y sería el caso de ponerse la camiseta en lo que está hablando, ¿no? Una onda así. Claro, nosotros decimos, podemos decirle ponerse la camiseta, claro. El que tiene un poco más de experiencia, el patrón te dice, ponete la camiseta de la empresa. Vos le decís, sí, señor, me puse la camiseta. Ahora, vos te pones la camiseta de Boca, pero seguís siendo Argentino Junior. Ahora te pones de Boca. Ah, bueno, bien. Pero uno se pone la camiseta, claro, uno se pone la camiseta, va a patear para adelante, va a patear en contra. Recordemos que en el fútbol se va para atrás, se van a menos, se tiran a menos. Pero sí, es ponerse la camiseta, correcto, en términos futboleros, digamos. Ayer vi un partido en que mi equipo, que era excursionista de fútbol femenino, perdió 12-0 con River. Si bien yo soy de River, en este partido era excursionista. Así que perdieron 12-0. Por más que se pusieron la camiseta, le faltó técnica a las chicas de fútbol femenino para poder ganar el entrenamiento de River y el equipo que tiene River. Entonces, por eso la camiseta está muy bien. Tener agallas, digamos, para hablar en términos universitarios, ¿no? Pero otra cosa es la parte técnica, tener los fierros para poder hacer adelante las cosas. Los fierros son las máquinas o la tecnología. Si vos tenés un dron que viene por la ventana y vos te defendés con piedras, más podés tener defensa nacional. Y si ayer estaba leyendo a Maquiavelo, y uno de los capítulos dice, Maquiavelo, que no puede haber un país si no tiene ejército. O sea, no puede existir un principio, no puede existir, digamos, una república si no se puede defender. Esa es una república que está destinada al fracaso como república si no tiene defensa. Firmado Maquiavelo, discurso sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Estudiando historia, Maquiavelo en el siglo XVI, sobre cómo era la forma de dirigir. Por supuesto se apartó un poco de la Iglesia en el sentido de la ética, porque no la tuvo en cuenta, sino lo de la realidad, cómo se la rebuscan para llevar adelante las repúblicas o los principados. Bueno, entonces ponerse la camiseta, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estos son dos temas, uno para Taylor y otro para Mayo. Pero lo que dice Blakey Mountain, que no solo hay que ponerse la camiseta, sino que además hay que trabajar bien, no solo estar bien orientado, sino trabajar, dedicarle, correr la cancha, vamos a decir. Ya que le dijimos ponerse la camiseta, acá tenés que transpirar la camiseta, correr la cancha, transpirar la camiseta, transpirarla. Porque si vos jugás al rugby, sos win y no haces nada, tenés la camiseta limpita cuando terminó el partido, y no hiciste un corno, tuviste de más, ese win estuvo de más. En otros puestos es difícil estar de más en el rugby, pero el win puede estar de más. Entonces,
ese Will no lo queremos más, o sea, que no transpira la camiseta. Bueno, son los dos temas, uno ponértela y otro transpirarla. Bien. Vamos a otro tema que tenemos aquí, que es el siguiente. Blakey Mountain, tenés que ponerte la camiseta, hablando como dice Jorge, y transpirar la camiseta. Tenés que estar identificado y tenés que correr y tenés que trabajar. 9-9. Ah, pero la gran siesta, eso no es para cualquiera, dice Blakey Mountain. No, no es para cualquiera, porque para cualquiera se mete el 5-5, porque el tiempo que se pone a hablar no trabaja. Ah, no, tenés que trabajar a 9. Además, hablar con la gente y llevarla, invitar y formar relaciones humanas, ir a fiestas, tener bien integrado el grupo. Entonces tenés que estar en 9-9. Esa es la idea de Blakey Mountain. Entonces, en esta idea de la teoría X y la teoría Z, y la teoría X y la teoría Y, para simplificar, tendríamos la teoría Z, que la toma, por ejemplo, Redding, también hay otros autores, porque escribió mucho de esos temas, que dice que no siempre hay que estar con X y no siempre con Y. Hay que tener en cuenta un aspecto que se llama la situación. Esto sería un enfoque situacional. Entonces, si tenemos en cuenta la situación, encontramos que en algunas situaciones puede ser favorable un tipo de liderazgo y en otras situaciones puede ser favorable otro tipo de liderazgo. ¿Y cuál es la situación? Bueno, la situación tiene muchas cosas. Es decir, la situación es el ambiente, el contexto. Ustedes vieron con Agustín, creo, lo que es el macroambiente, el microambiente, lo que son los aspectos externos a la organización, el contexto, y también tenemos que tener en cuenta muchas situaciones propias. ¿Qué puesto ocupo yo en la empresa? Porque una cosa es que yo esté en la empresa como dueño, accionista, y entonces designo al directorio, y el directorio trabaja para mí, o que esas son las empresas, las sociedades anónimas argentinas, porque son sociedades anónimas de un solo dueño. El segundo dueño tiene 1 centavo, 1% de la sociedad. Eso es lo que quiere la empresa. Una empresa que tenga accionistas diversos, tiene el paquete accionario, es el que domina la empresa, la parte accionaria, y entonces designa el directorio. Entonces yo estoy el que designo al directorio y después quiero ver a fin de año cómo anduvo la cosa. Después está el directorio, que tiene un equipo para trabajar, está el gerente general, el number one, dentro de lo que es el management, la estructura, el CEO, si queremos, y entonces, ahí sí tengo mucho para hacer, desde el punto de vista del clima de trabajo, pero otra cosa sería, si yo soy de 1000 personas, el número 1000, el portero, el que abre la puerta. Importante función, abrir la puerta, muy importante. Hay un síndrome del portero, ¿vieron? Porque no te deja entrar y te quedas afuera. Entonces, ese es un tema importante. Todos los puestos son importantes en cualquier empresa. Entonces, pero, quiero decir, no tengo capacidad de decisión. Entonces, según tu situación, la situación incluye muchas cosas. Entonces, más que nada el contexto en que actúa la empresa, el puesto que vos ocupás en la empresa y las relaciones que vos tenés con los demás. Si vos tenés buena relación, hay fluidez. Bueno, entonces, según la situación, dice Redding, no es como dicen Blakey Mountain que el 9-9. Según la situación, cada tipo o cada estilo, lo llamamos, cada estilo, puede ser útil. Cada estilo puede ser útil. Entonces, en sentido neutro, tenemos acá los nombres. Separado, relacionado, dedicado, integrado. Pero, en un sentido positivo, voy a dejarles un pequeño ejercicio a ver si se durmieron ya con lo que dije, así no. A ver, Diana, ahí la tengo a Diana, que ya se está diciendo, ¿de qué habla este hombre? Está loco. A ver, Diana, ¿cuál sería un estilo favorable para vos? Una situación que favorezca un estilo. Elegime uno de los 4 estilos y decime vos, Diana, qué estilo de actuación, de desempeño dentro de una empresa usarías en esa situación.
¿Querés que te diga yo la situación? Sí, mejor. Mejor. Mirá que te voy a decir la situación que se me da la gana, ¿eh? A ver, un Sí, pero momentito. para poder analizarla. Bueno, muy bien. A vos te toca una función que en la Argentina no existe. Yo a veces no existe. ¿Dónde estás? Se me fue. Ahí, ¿dónde andás? ¿Dónde andás? Estoy acá. Hola. Sí, vos sí, pero yo no. Te fuiste de mi Ah, computadora. Repetime tu nombre, por favor. Dayana. Dayana, ¿dónde anda Dayana? No le veo más la cara. Bueno, te escucho. Está bien, Dayana. Galeano, ¿no? Sí, ahí está. Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa. A ver. A ver, Dayana. Muy bien. Entonces tenemos. La pregunta es, resulta que yo tengo la oficina cerca de tribunales en la calle Corrientes, en Capital, cuando voy a Capital. Dentro de poco no voy a ir más, porque parece que los bichos están cada vez más gordos, y si voy a ese lugar, que es la zona más sucia de Buenos Aires, desde el punto de vista de contaminación, me voy a contagiar más pestes que si me quedo en mi casa mirando por la ventana el cielo. Pero bueno, entonces, ahí está la policía, y está también el Servicio Penitenciario Federal, y pasan dos chicas, ayer, que estuve, el viernes que estuve, una más rellenita y otra más flaquita, y las dos vienen con su bolsita de comprar en el kiosco su almuerzo, porque están ahí, con su uniforme de Servicio Penitenciario Federal. ¿Vos tenés idea, Galeano, de qué es el Servicio Penitenciario Federal? No. No, estamos perdidos, porque ¿cómo vas a administrar un mundo que no conoces? A ver, ¿qué es el servicio penitenciario? Es alguien que usa. ¿Vos sabés lo que es un camión celular? Porque digo camión, en mi época decíamos celular. ¿Qué es un camión celular? ¿No hiciste mal los presos? ¿No hay presos en la Argentina? No, están todos libres en la calle robando, pero bueno, en otra época había más presos que ahora, pero el Servicio Penitenciario Federal sigue existiendo. Vos sos una empleada del Servicio Penitenciario Federal, cuidás presos. ¿Qué sistema utilizarías de los cuatro? ¿Qué te parece? El 99. Vas a terminar como la ley y el orden, porque si vos lees la ley y el orden, ¿viste la ley y el orden? ¿Ves esa serie en televisión? Sí, sí, sí. Eso es Sí, otro todo mundo, el no es tiempo. Argentina, ¿eh? En Argentina eso no existe, ¿eh? Yo miro el comisario Montalbano, que me muestra por lo menos lo lindo que es el sur de Italia, y un comisario que también trabaja en estilo 9-9. Lo mismo, la ley y el orden, esa gente trabaja 9-9 todo el día, hasta los detectives. Pero no muestran a la empleada o empleado que cuida a los presos, ¿viste? Que les lleva la comida, que se fija de que no se escapen, que estén bien encerraditos. Entonces, yo diría, desgraciadamente debemos pensar en la República Argentina, que cualquier esquema burocrático, y observemos lo siguiente, hay una diferencia entre lo que es burocracia y lo que es empresa privada, llamémosle así. Entonces, dentro del enfoque burocrático, la diferencia viene dada por ganar el sueldo o recibirlo por derecho. Vos tenés derecho a recibir tu sueldo, vos tenés tu plan, cobrás tu plan y no tenés nada más que hacer que cobrar el plan. Tu trabajo consiste en ir al cajero a buscar la guita, ¿viste? Entonces, eso es un derecho, eso es un esquema burocrático. Entonces, el esquema de empresa privada es ganarte el sueldo. La empresa vende un producto y ese producto que vende lo cobra. Entonces, tiene que haber alguien que le asigne valor. Si yo aprendí administración un poquito, alguien me la tiene que comprar. Entonces me compro lo poquito que yo puedo saber de administración. Y si no sé nada y no le sirve para nada lo que yo enseño, no me van a pagar el honorario. Me pagan un honorario porque hago el trabajo bien. Entonces, el mismo el verdulero te vende naranjas, y si vos tenés naranjas, las comprás. Entonces el tipo vive de lo que te va a tener para ganar el dinero que él necesita.
Yo diría que un enfoque burocrático, y nos vamos ya de esta chica que vi el otro día, y me preocupó que fuera a comprar en el momento del horario de trabajo, porque eso es lo que hace cualquier burócrata que trabaja en el Banco Central o trabaja en un ministerio, que el horario de trabajo se va de compras, total, no pasa nada. O como dice el amigo Chiche Gelblum, gran filósofo, pensador nacional, el patrullero testimonial. Está el patrullero, pero los policías no están por ningún lado, ¿vieron? Porque dejaron el patrullero como muestra de que hay policía. Entonces, todo eso es burocracia, es decir, no cumplir el trabajo, el mínimo indispensable. Cuando viene el jefe a tomar lista, bueno, ahí estoy presente. ¿Qué va a tomar el profesor? Miro simplemente el programa, el examen del cuatrimestre pasado y estudio eso, y después si paso. Bien, eso es el enfoque de mínimo esfuerzo. Entonces, para la burocracia, para todo lo que tiene que ver con una situación de ese tipo, y bueno, si yo trabajo ahí, me tengo que adaptar. Entonces dice Reding, tienes que hacer así porque allí está el esquema. Si nosotros tenemos planes, y bueno, si vos tenés el plan, no vas a estar trabajando. Yo me acuerdo que hace 10 años más o menos, iba por el camino de cintura y recién salían los planes, y de repente me encuentro que hay 30 personas en una cuadra barriendo la banquina, porque en ese momento le daban un trabajo. El trabajo barrer la banquina. Eran 30 en 100 metros para barrer una banquina que tenía tierra, pero bueno, imagínense lo que habrán barrido esos. Al final no le pidieron más nada. ¿Qué vas a estar pidiéndoles y quién lo va a controlar lo que vas a hacer? Bueno, ese es el esquema burocrático, el mínimo esfuerzo y la mínima relación humana, ¿no? Porque hay un reglamento que te lo autoriza y ya está. Después estaría el dedicado, el dedicado. Sí, si a vos te toca trabajar con Taylor, no tenés más remedio que dedicarte. Tenés que hacer el laburo, viejo. Y a trabajar fuerte. Entonces, en una fábrica tenés que trabajar. Entonces, en una empresa que vos estás a nivel base y no te dan la opción de integrarte, y tenés que hacer el trabajo y dedicarte a eso. No es que no hay otra. ¿Cuál sería? Entonces ahí tendríamos también positivo, un obrero en una empresa fabril. Después tendríamos, en el caso relacionado, si vos aprovechás tus relaciones para vender. Entonces un promotor que vende, por ejemplo, artículos Savon, con las relaciones humanas, tiene mayores ventas. Y en una empresa moderna, integrada, llamémosle Volkswagen en la República Argentina, la unidad que está en General Pacheco, bueno, ahí tenés más remedio que estar integrado, tenés que estar integrado con todo tu equipo, si es que vos querés hacer carrera dentro de la empresa. Porque dentro del grupo en el cual estamos trabajando se desarrollan las cosas. Ojo, que vos podés tener el estilo equivocado en el ambiente equivocado. Porque si vos tenés el mejor estilo 99, tipo Simon, tipo Blakey Mouton, lo tenés en la burocracia, vas a tener un problema. Porque los demás no están haciendo lo mismo que vos. Entonces vos te estás integrándote. Eso es un rompemarcas, vas a tener un problema importante. Después, vos te pones a hacer una tarea dedicada en una empresa desde el punto de vista de trabajo, sin verificarte a quién se lo estás vendiendo, también vas a tener un problema. Entonces, la situación te está diciendo, ese es el resumen del esquema de Blakey Mouton, te está diciendo qué es lo que tenés que hacer. Bueno, vamos entonces por este tema. Creo que de alguna manera entonces hemos